Gracias. Pues gracias a todos, gracias por la invitación. La verdad es, como siempre, un honor estar aquí con ustedes, con nuestros amigos. Vengo con 3 horas de sueño porque mi vuelo de Tijuana se retrasó toda la noche, pero pues con ayuda de Dios aquí estamos. ¿Cuántos de ustedes piensan que los rebeldes extremistas son responsables de la violencia? ¿Cuántos creen que el dictador Salva Kiir es responsable de la violencia? ¿Y cuántos de ustedes dicen, no tengo la más mínima idea? La mayoría de ustedes. Lo primero es hablar un poquito sobre lo que es Israel y lo que era el área de Palestina. Israel es un país muy, muy chiquito en Medio Oriente. Toda la zona, que lo que es lo que está en amarillo es lo que es oficialmente reconocido como Israel. Todo lo que está en naranja son Cisjordania, los territorios ocupados, o como les dice Benny, los territorios liberados. Pero todo esto que ven, que es todo lo porque nos estamos peleando, para ponerlo en contexto, es únicamente este cachito de Medio Oriente. O sea, esto es todo Medio Oriente. Si ven, por ejemplo, Arabia Saudita es 100 veces más grande, Egipto es 50 veces más grande. Y toda la pelea y todo esto es por este cachito. Si lo quieren ver también en contexto, este es el tamaño de Israel comparado con el tamaño de México. Es más o menos el tamaño del estado de Colima. Entonces es un territorio muy, muy, muy chiquito y toda la discusión, pero es un territorio muy, muy importante. Israel, rápidamente, ¿de qué estamos hablando? Pues como todos saben, Israel es un estado democrático. Todos los ciudadanos israelíes tienen derecho al voto, no importa si son judíos o si son árabes o si son cristianos. Fue creado en 1948 y se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947. Israel es la tierra ancestral y el origen del pueblo judío, quienes fueron exiliados en el siglo I de la era común con la invasión de los romanos, y después de que hubo una rebelión, la famosa rebelión de Bar Kokhba, que contra los romanos, y como castigo por la rebelión de Bar Kokhba expulsan a la gran mayoría de los judíos de Israel. Israel tiene pobladores judíos, árabes y otros. Todos sus ciudadanos tienen derecho a votar y a ser electos independientemente de su grupo étnico, su cultura y su religión. Aproximadamente 80% de los pobladores de Israel son judíos, 15% son musulmanes, 2% cristianos, 1.5% son drusos por religión. Palestina y los palestinos. Decían antes, Palestina, después del exilio judío, los romanos nombraron a la zona de Judea como Filistea, o en árabe Filistín, que se traduce precisamente como Palestina. ¿Por qué hicieron eso los romanos? ¿Por qué cuando los romanos en el siglo I expulsan a los judíos, le cambian el nombre, que el nombre era Judea, o sea, Judea, y se lo cambian por Filistea? ¿Alguien tiene idea? Sí, por los filisteos, pero por algo muy sencillo, porque los filisteos originales eran caucásicos, eran de origen europeo, y como ellos querían borrar la pertenencia semita de Palestina, deciden quitar, del territorio de lo que era Judea, deciden borrar de todas partes el nombre Judea y cambiarle de nombre a Filistea, aunque los filisteos ya en realidad no existían como cultura, pero como eran los europeos que habían vivido ahí varios siglos antes, pues entonces deciden cambiarle de nombre y le ponen Filistea, y a partir de ese momento se conoce como Palestina durante los siguientes 2000 años. Palestina nunca fue un territorio independiente. A partir del momento, desde que existieron los romanos y hasta 1948, siempre fue una provincia de alguien más. ¿De quién más? Ahorita les voy a enseñar. Esencialmente de todo mundo. Pero ahorita les voy a enseñar lo que fue. Pero fue un territorio independiente durante el reinado de los Hasmoneos, justo antes de la llegada de
de los romanos y después no volvió a ser independiente hasta 1948. Los árabes que vivían en la provincia de Palestina no se consideraban a sí mismos palestinos hasta alrededor de los años 30. Y vamos a empezar a platicar. Se identificaban con sus clanes, lo que se llama en árabe jamula, eran los clanes, y entonces si tú les decías quiénes eran, dice yo soy de la jamula de los Saed, que eran como tribus, pero no se veían a sí mismos como un solo pueblo, sino que cada uno pues, se identificaba con su tribu, con su grupo, y muchos de ellos eran nómadas y se movían alrededor del Medio Oriente en diferentes áreas. ¿Quién controló Palestina durante todos esos años? Bueno, pues todos estos. Alrededor del año 2000 antes de Cristo era lo que se llama proto-cananita, era la época bíblica de los cananeos y los jebuseos y los no, los fariseos fueron después. Esos fueron más por acá. De hecho, por aquí. Pero esta era toda la época justo antes de la llegada de Moisés, bueno, de Josué, que fue el que llegó, es toda esta época de acá. Luego tienes lo que es el reino de David, o la casa de la dinastía davídica. La dinastía davídica dura por alrededor de 150 años. Que fue precisamente, bueno, Saúl, David, Salomón, Absalom, todos esos que fueron los reyes de Israel durante esta época, que es alrededor del año 1000 antes de Cristo. Viene el exilio babilónico y entonces fueron los asirios, los babilonios, los persias y los macedonios, o los macedonios que son los griegos, los que controlan el territorio de Palestina durante esta época, y vuelve a ser independiente durante la dinastía Hasmonea, que la dinastía Hasmonea solo dura alrededor de 70 años. Son los únicos dos momentos en los que hay un territorio independiente hasta que lo conquistan los romanos. Después de los romanos, los bizantinos, todo lo que está en rojito son cristianos, lo que está en amarillo son culturas que ya no existen, antiguas, azul en judíos y verde musulmanes. Y después pues pasa de manos los bizantinos durante el Imperio Bizantino, los estados papales durante las cruzadas, el reino de Jerusalén que dura solo alrededor de 15 años en 1229, luego musulmanes, el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial los británicos y luego otra vez los judíos. Entonces ha sido casa de todos, pero solo ha sido un estado independiente, un estado soberano, cuando ha estado en manos de los judíos. En todas las otras ocasiones era una provincia de alguien más. ¿Cómo empieza el movimiento sionista? Benny estaba hablando, el movimiento sionista empieza a finales del siglo XIX, mucho empujado por los pogroms, por la violencia antisemita que se da en Rusia, que pues murieron cientos de miles. No tiene el impacto que tiene el Holocausto, pero para su momento fueron una gran masacre, un genocidio enorme que empuja el crecimiento del movimiento sionista, y al mismo tiempo jóvenes que están buscando llegar a tener su autodeterminación como pueblo, que empiezan a emigrar a Israel. ¿Por qué emigran a Israel? Mucha gente les va a decir, es que Israel, ahí ya vivían los palestinos y ahí ya vivían los árabes, y entonces ¿por qué los judíos empiezan a ir a Israel? Sí es cierto, vivían ahí árabes, pero los judíos europeos, y era un dicho muy común, decían, es un país vacío, un país sin pueblo para un pueblo sin país. ¿Y por qué decían eso? Bueno, pues ustedes conocen a un señor norteamericano que no es judío, no tiene nada que ver con los judíos, que viajó por la zona, que se llamaba Mark Twain. Dicen, ¿qué tiene que ver Mark Twain con eso? Bueno, pues Mark Twain viajó por Palestina a finales del siglo XIX, y lo que él escribió en sus diarios es la siguiente:
un país desolado cuyo suelo es suficientemente rico pero está plagado de hierba mala, una expansión silente, melancólica. Nunca vimos un solo ser humano en toda la ruta y apenas algún árbol o arbusto. No es Mark Twain el único. Les pongo este ejemplo de Mark Twain porque esa era la percepción generalizada de los occidentales cuando viajaban a Palestina. No había nadie, estaba vacío. No estaba vacío, pero para un europeo o para un americano que venían acostumbrado a Nueva York, acostumbrado a Londres, se veía como una extensión vacía. Se veía como cuando, por ejemplo, nosotros viajamos a Sonora. Si obviamente nadie va a decir Sonora está vacío. No está vacío, pero si uno viaja por Sonora, pues ve ahí de pronto llega Ures y está el pueblito, y bueno, Hermosillo, que es demás, pero se puede ir uno desde Hermosillo hasta Matamoros, y bueno, no está Matamoros, hasta, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, hacia el norte, y dices, pues no hay nada. Y esa era la percepción europea. Entonces los judíos decían, pues si no hay nadie y es nuestro desde el principio, pues ¿qué tiene de malo irse? Y nunca con una visión de, limpieza étnica y genocidio. Es decir, pues está vacío. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, aún a pesar de eso, cuando los judíos empiezan a llegar y el movimiento sionista empieza a llegar, querían tener una buena relación con los árabes que ya vivían ahí. Y este es un texto del discurso de Faisal bin Hussein, que en aquella época estaba considerado por los ingleses como el emir del reino árabe de Siria y Palestina. O sea, era él que era el rey, ¿no?, de los árabes que vivían ahí. Chaim Weizmann, líder del movimiento sionista en ese momento, se acerca con él y dice, quiero que hagamos un tratado para que hagamos esto bien y en buena onda y todos muy esto. Y entonces deciden firmar el primer acuerdo de paz que hay entre los judíos y los árabes, que se firma en 1920, se llama precisamente el Tratado Weizmann-Hussein, porque lo firma con Faisal ben Hussein, y en el que las palabras directas de Faisal ben Hussein dice: las dos ramas principales de la familia semítica, los árabes y los judíos, se entienden entre sí, y espero que como resultado del intercambio de ideas en la conferencia de paz, que será guiada por los ideales de autodeterminación y nacionalismo, cada nación hará progreso definitivo hacia la realización de sus aspiraciones. O sea, ya en 1920, antes de que hubiera un Estado de Israel, antes de que hubiera un conflicto, los líderes de la agencia judía estaban buscando llegar a un acuerdo para que hubiera un entendimiento y hubiera un progreso mutuo entre los árabes, que todavía no se consideraban a sí mismos palestinos, y los judíos que estaban llegando a Israel. Y al principio los árabes estaban muy contentos porque los judíos traían dinero y traían trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, pasan muchas cosas. Esto es algo que la mayor parte de la gente no sabe. Estas se llaman las cartas McMahon-Hussein. Estas son cartas que intercambiaron entre el emir Hussein y Henry McMahon, que era el enviado del Reino Unido, de Inglaterra y la Gran Bretaña, a Medio Oriente. Y en esas cartas McMahon dice algo así como: subject to the above modifications, Great Britain is prepared to recognize and support. En pocas palabras, lo que le dice es: le promete toda la tierra de Medio Oriente a los árabes. Él es el enviado del Reino Unido a el Medio Oriente, gran comisionado que estaba en Egipto, y le promete todos esos territorios a los árabes. Pues está bien, digo, le promete. ¿Por qué se los promete? ¿Alguien sabe qué está pasando? Estamos hablando en 1915. ¿Qué está pasando en ese momento? La Primera Guerra Mundial. ¿Y qué querían los británicos? El apoyo de los árabes. Y entonces, ¿qué le están diciendo a los árabes? Ayúdanos a ganarle a los otomanos, porque se acuerdan, los otomanos estaban aliados con el Kaiser, con Alemania. Y entonces le dicen a los árabes: ayúdame a ganarle a los otomanos, y a cambio de eso yo te voy a dar todos estos territorios para ti. Pues está bien, digo, se le dicen: si yo gano te los doy, ¿verdad? Nada más hay un pequeño detalle. El ministro del Exterior británico, Lord Balfour, al mismo tiempo que McMahon y Hussein
están intercambiando estos correos en los que les está prometiendo: ayúdame a ganarle a los musulmanes, a los otomanos, y yo te doy todos estos territorios, le escribe a los judíos: His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Le promete Palestina a los judíos, ¿a cambio de qué? Apoyo económico para ganar la guerra. Entonces es como la negrita de mis pesares: a todos les dice que sí, pero no les dice cuándo. Tienes a los británicos para conseguir el apoyo y ganarle a los nazis, bueno, no eran los nazis, eran a los alemanes en la Primera Guerra Mundial, prometiéndole a todo mundo los mismos territorios. Y ahí es donde empieza todo el problema. Finalmente, los británicos ganan la Primera Guerra Mundial junto con los franceses. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? No le dan ni a unos ni a otros. A todos les prometieron, pero no les dan nada. Y se sientan dos generales, los generales más importantes que dirigían los ejércitos británico y francés, un día con un mapa, y hacen lo que se llaman los acuerdos Sykes-Picot. Sykes y Picot eran los dos generales. Entonces, ¿qué dicen Sykes y Picot? Vamos a dividirnos Medio Oriente. Obviamente, si ustedes ven esta raya que hicieron acá, pues no se ve como que aquí hubiera ríos, cordilleras, ni nada. Los señores agarraron directamente una regla, hicieron una raya, hicieron de aquí para acá es territorio francés, de aquí para acá es territorio británico, y este cachito de aquí de Palestina va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser por mandato de la Liga de las Naciones. Entonces se vuelve el mandato británico de Palestina. Pero esencialmente dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra. Y después empiezan a hacer un relajo dividiéndolo en países. Fíjense nada más cuántas rayas así hay aquí. O sea, no les importó quién vivía dónde, qué grupos étnicos había, qué tribus. Simplemente con una regla vinieron y partieron, hicieron todo un desastre, porque no tenían la más mínima idea de quiénes vivían ahí y quiénes eran estos. Y entonces Sykes y Picot dividen Medio Oriente en cacho. Se crea el reino de la Transjordania, que después es Jordania. Y este reino, ¿saben por qué se crea el reino de la Transjordania? Porque había una familia en Arabia, que no se llamaba Arabia Saudita, era precisamente la familia de los Hashemi, los hashemitas, que se estaban peleando con otra familia que era la familia de los Saud, y no se podían pelear quiénes iban a ser los reyes de Arabia. Y entonces, ¿qué dicen los británicos? Ay, pues ustedes, Hashemi, vénganse para acá y yo les hago su propio reino, y ya. Los reyes de Jordania no son de Jordania, son originalmente de la Meca, de Arabia. Y la familia Saud, dicen, ok, la familia Saud se queda con Arabia, la familia Hashemi les regalamos Jordania. Y así es como se crea el reino de la Transjordania. El reino Hashemita de la Transjordania y la Arabia Saudita. Unos porque eran de la familia Saud y otros porque eran de la familia Hashemi. Así hicieron de desastre los ingleses. Pues bueno, los ingleses hicieron un desastre total. Todo el mundo se empezó a pelear con todo el mundo. No nada más árabes y judíos, pero los sunnis con los shías, los alawitas con los shías, los kurdos con los turcos. Todo el mundo se empezó a pelear con todo el mundo por el desastre que hicieron entre los ingleses y los franceses. Hasta que en 1930 las cosas ya estaban súper mal. Los nacionalismos en Medio Oriente empezaban a surgir, se empiezan a crear países independientes como Jordania, como Siria, como Arabia Saudita, y un señor que es el líder del nacionalismo palestino, el primero que empieza a hablar de un nacionalismo palestino, se llamaba Is ad-Din al-Qassam. ¿Han escuchado ese nombre, Qassam? Sí, ¿cómo lo han escuchado?
los cohetes que lanzan los palestinos desde Gaza. Y es a nombre de este señor, Izzadin al-Qassam, que es el que funda el nacionalismo palestino en los 30s y el que empieza a decir los palestinos tenemos que tener nuestro propio país, y empiezan las revueltas árabes contra los judíos, y después Hashamin el-Husseini, que es otro palestino que cuando muere Qassam toma el liderazgo del nacionalismo palestino. O sea, el nacionalismo palestino no empieza hasta los 30s, que es cuando los palestinos se empiezan a llamar a sí mismos por primera vez palestinos. Por supuesto, finales de los 30s y principios de los 40s, la Segunda Guerra Mundial, viene el Holocausto, y después del Holocausto, la necesidad de varios cientos de miles de refugiados judíos que quedan en Europa, llevarlos a algún lugar. Nadie los quería, Estados Unidos no los quería, Europa no los quería, a pesar de que... Y entonces la necesidad de empezar a hacer algo, y las Naciones Unidas dicen, bueno, ¿qué hacemos? Mandan una comisión a estudiar, y la comisión propone dividir Palestina en 2 estados, y hace esta propuesta. Lo amarillo sería un estado árabe palestino, lo rojo un estado judío, y lo llevan a las Naciones Unidas, y en noviembre de 1947 las Naciones Unidas vota a favor de la partición de Palestina. Los judíos aceptan la partición de Palestina, los árabes no. Los árabes dicen, todo es mío, ¿por qué tengo que dar la mitad? Porque se tiene que partir. No, todo es mío. Y entonces deciden declarar la guerra contra los judíos. Los británicos en mayo de 1948 dicen, vamos a salir de Palestina, pero mientras le prohíben a los judíos armarse. Y los árabes dicen, si los judíos declaran independencia, el día que salgan los británicos, nosotros los vamos a atacar con todos nuestros ejércitos. Lo que no sabían los árabes pensaron que pues como los judíos no tenían armas, no tenían nada, pues iban a casi poder caminar y echar a todos los judíos. Lo que no sabían es que los judíos se habían estado preparando, y aunque no podían meter muchas armas, tenían miles de barcos con armamento de segunda mano de la Segunda Guerra Mundial estacionados en Europa, para que en el momento, y habían estado practicando con palos y con simuladores, porque no podían tener muchas armas, para que el día que los británicos salieron, en ese momento entraron con todos estos barcos con armamento y armaron al ejército de defensa de Israel. Y entonces cuando los árabes entraron pensando que pues vamos a llegar, se encontraron con que sí había resistencia, y muchos de ellos pues no tenían ni la más mínima idea de que, pero espérate, ¿qué pasó? Pues si se supone que aquí no iba a haber resistencia, que los íbamos a poder a todos conquistar y matar de volada, pero pues no. Y entonces lo que termina pasando es que Israel gana todos estos territorios que están en rosita, y los árabes se quedan con control de todo esto que está en verde clarito. Ahora la pregunta es, todo esto, por ejemplo, Jordania se queda en control, todo esto se queda en control Egipto. ¿Qué hicieron con todos estos territorios? ¿Fundaron un estado palestino? ¿No? Israel no tenía control sobre esto, pero y los árabes ahora sí tenían control. ¿Y qué hicieron con eso? Pues se lo quedaron. Tampoco tenían ningún interés en crear un estado palestino independiente. Simplemente tomaron control sobre esos territorios y se los agenciaron. Israel luego conquista todos estos territorios durante la guerra del 67, y ahí es donde se crea el problema por todos los palestinos que vivían ahí. Una pregunta muy importante que dijimos, ¿por qué salen los palestinos? Beni decía, los países árabes les dijeron que se salieran y los iban a conquistar. Los palestinos muchas veces dicen, los judíos llegaron y los expulsaron y los echaron a punta de pistola. La realidad es que hay un poquito de todo, pero que la gran mayoría de los palestinos que salieron en el 48 salieron por una simple y sencilla razón, porque era una zona de guerra. Es como decir, ¿por qué se va la gente de Ciudad Juárez? Pues por la violencia, no quieren estar a la mitad.
Entonces ni se fueron porque les dijeron sálganse en lo que matamos a los judíos, ni se fueron porque los judíos llegaron a punta de pistola. Sí, en algunos casos ambas dos, sí hay algunos casos documentados, pero también hay casos documentados de judíos que llegaban y le decían a los árabes, por favor no se vayan, quédense porque queremos construir algo junto cuando esto termine. Pero la mayoría de ellos se fueron porque era una zona de guerra y no querían que los agarrara la mitad, una zona de violencia. Entonces se fueron por miedo a que les fuera a pasar algo. Así de sencillo. Pero el tema es que se van, muchos de ellos en todas estas zonas se van precisamente y quedan como refugiados en Cisjordania y en Gaza, y ahí se crea el problema de los refugiados. Era gente que se fueron de la Galilea, que se fueron de zonas de aquí, que se fueron de las zonas del centro del país y se fueron a este lugar, y pues ahí no tenían casa. Y otra vez los jordanos y los egipcios no tenían ningún interés en asimilarlos, en absorberlos. Simplemente les hicieron campos de refugiados y ahí los dejaron. En 1967 Egipto cierra el estrecho de Tirán, que es la única vía. O sea, ven, aquí está lo que todo el mundo sabe, que es el canal de Suez. El canal de Suez es muy importante porque el comercio entre Europa y Asia, que está hasta por acá, pasa por el canal de Suez. Pero el canal de Suez es de Egipto y Egipto está en guerra con Israel. Entonces Israel no puede usar el canal de Suez. Entonces, ¿cómo puede tener Israel comercio con Asia y contacto con todo el resto con África? Pues es a través del pequeño puerto de Eilat, que está aquí abajo, y pasando por el estrecho de Tirán y bajando, y entonces ya daban la vuelta y llegaban a Asia. ¿Qué hace Egipto? Egipto cierra el estrecho de Tirán, hace un bloqueo marítimo y dice: los barcos israelíes no pueden pasar, los barcos asiáticos con camino a Israel no pueden pasar, y le cierra completamente el comercio. Y empiezan a amasar tropas en la península del Sinai. Jordania, Siria empiezan a amasar tropas en la frontera, y entonces Israel se ve obligado a hacer un ataque preventivo para poder, antes de ser atacado, y lo que termina haciendo es que termina conquistando todos estos territorios, todo lo que está en grisecito, todo lo que está en bechecito, más oscurito. O sea, Gamal Abdel Nasser, que era el presidente de Egipto, pensó que iban a destruir otra vez Israel, y en vez de eso terminó perdiendo mucho territorio. En el 67 Israel triplicó su tamaño. Miren nada más esto. ¿Sí? ¿Cuándo se funda la OLP? Pues mucha gente dice: fundan la OLP como resultado de la guerra del 67. No es cierto. La OLP, ¿alguien sabe cuándo se fundó? En 1964, 3 años antes de la Guerra de los 6 días. Y se fundó específicamente, y lo dice en su acta constitutiva, con el objetivo de destruir a Israel. No para liberar los territorios de Cisjordania, no para crear un Estado palestino, para destruir a Israel y crear un Estado palestino en su lugar. Entonces fue antes de la guerra del 67. Y lo funda Yasser Arafat. Y de 1967 a 1991, en el acta constitutiva de la OLP dice que el objetivo de la OLP es la destrucción de Israel. Eso cambia en 1991. ¿Alguien sabe por qué cambia? ¿Qué es lo que sucede en el 91? Los acuerdos de Madrid. Hay una reunión muy importante entre Yasser Arafat y Yitzhak Shamir, que era el primer ministro de Israel en aquel momento, y firman los acuerdos de Madrid, y entonces la OLP cambia su acta constitutiva. Es decir, queremos la fundación de un Estado palestino en territorios que son territorios ocupados por Israel, pero ya no llama a la destrucción de Israel a partir de ese momento. Y eso lleva a los acuerdos de Oslo, que se firman en el 93. Ahorita vamos a llegar a eso. En 1978, Anwar el Sadat, presidente de Egipto,
dice ya tenemos que llegar a un acuerdo con Israel, es ridículo esto de estar y viaja a Jerusalén con el apoyo de Jimmy Carter, del presidente norteamericano, firman los acuerdos de paz con Menachem Begin, primer ministro de Israel, y Israel devuelve toda la península del Sinaí. Para cuando ustedes alguien digan es que Israel nunca piensa devolver, a ver, Israel ya devolvió territorios que son 10 veces más en tamaño que lo que es Cisjordania, pero los devolvió a cambio de garantías claras de paz. Y la paz ha durado ya 40 años. O sea que a pesar de que es una paz fría, es una paz estable. Y a cambio de esa paz, Israel estuvo dispuesto a devolver todo el territorio del Sinaí. Los palestinos que habían vivido en Cisjordania, que habían vivido durante aproximadamente 20 años bajo dominio jordano, pues no les gustaba nada vivir bajo dominio jordano porque los trataban muy mal. Y cuando Israel conquista, de hecho, estaban contentos. Muchos de ellos trabajaban en Israel como los mexicanos trabajan en Estados Unidos. O sea, en todos los trabajos de limpieza, construcción, ese tipo de cosas. Pero ganaban bien y estaban bastante contentos. Entre 1967 y 1987. ¿Qué pasa en el 87? ¿Por qué de pronto empieza a haber una revuelta en contra de Israel en el 87? ¿Quiénes son los que se levantan en contra de Israel? Son los jóvenes. Los jóvenes se levantan en contra de Israel porque los jóvenes que nunca habían vivido bajo dominio jordano no se comparaban a sí mismos como, híjole, es que bajo los jordanos vivíamos peor y bajo los israelíes vivimos mejor. Ellos se comparaban con los israelíes y veían que Israel era un país próspero, que económicamente estaba bien, que todo el mundo tenía que todo el mundo tenía educación, que todo el mundo tenía salud, que todo el mundo tenía todos los servicios sociales, y ellos se veían a sí mismos y decían, oye, nosotros no queremos eso, nosotros queremos estar no mejor que como estábamos como los jordanos, queremos estar como los israelíes, queremos estar mejor. Y se levantan en una intifada, lo que se llamaba en su momento la intifada de las piedras. Se llama la intifada de las piedras porque principalmente los jóvenes que se levantan precisamente con piedras y con botellas y demás, no con armas de fuego en contra de la ocupación israelí. Esa ocupación esa revuelta mueve mucho a la sociedad israelí y mueve la opinión pública a favor de llegar a un acuerdo con los palestinos. Y de ahí es de donde surge el proceso que en 1993 llega finalmente a la firma de los acuerdos de Oslo, que desafortunadamente en 1995, con el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, se frenan, que no lo mató un palestino, lo mató un extremista judío. El extremismo no es bueno para ningún lado. En 1993 se firman los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, en el que se reconoce el derecho de autodeterminación de la autodeterminación palestina a través de la autoridad palestina y se crea el reconocimiento mutuo. Los palestinos reconocen al Estado de Israel, Israel reconoce el derecho de los palestinos a la autodeterminación, y empieza un proceso que iba a ser un proceso de 10 años para llegar a un acuerdo final de paz. Desafortunadamente 2 años después asesinan a Yitzhak Rabin, que era el principal promotor de este proceso, y el proceso pues se frena de manera total, y desde entonces esencialmente no ha habido avance, por más de que ha habido varios intentos por parte de Israel de reiniciar el proceso, incluyendo en el año 2000 la famosa reunión en Camp David, en la que Ehud Barak, que era el primer ministro en aquel momento, y Yasser Arafat
se la pasaban peleando de ver quién entraba primero, la famosa imagen esa de los dos entrando al salón en Camp David y ninguno de los dos quería pasar, no tú primero, ni en eso se podían poner de acuerdo. Los fracasos de ese intento de Camp David en el año 2000 llevan a una segunda intifada, ya no una intifada de piedras, ya no una intifada popular, sino una intifada violenta de bombarderos suicidas en los que mueren más de 700 israelíes en ataques terroristas, en cafés, en escuelas, en autobuses, y que para esencialmente en el 2004 con la muerte de Yasser Arafat. Y en ese momento pues termina esta segunda intifada. Si va a haber un acuerdo, en principio la mayoría de la gente en Israel está de acuerdo en llegar a una paz y en dar territorios de Cisjordania para un Estado autónomo, semiautónomo en Palestina. Hay en general consenso, pero ¿con qué fronteras? Incluye los asentamientos, quedan esos dentro del lado de Israel, quedan del lado de los palestinos, no hay consenso. Los palestinos quieren que sean las fronteras de antes del 67. Los israelíes dicen, ¿sabes qué? Hemos construido en Jerusalén, queremos que eso se quede de nuestro lado, no hay consenso. Los asentamientos, ¿qué pasa con los asentamientos que están más adentro? ¿Se pueden quedar ahí a vivir los judíos? A final de cuentas, hay árabes que viven, palestinos que viven en Israel. ¿Los tenemos que evacuar? No hay consenso de qué hacer. Es cerca de 500,000 de personas que viven en esos asentamientos. ¿Qué hacemos con ese 500,000 de personas? Tercero, refugiados. ¿Qué pasa con los refugiados palestinos? Los que viven en Cisjordania y los que viven en Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto, etcétera, etcétera, ¿tienen derecho a regresar a Israel mismo o solo a un futuro Estado palestino? Los palestinos dicen, tienen que tener regreso. Si eran de Haifa o eran de Yafo o eran de Beersheba, tienen derecho a regresar a sus casas originales. Israel dice, esas casas ya no existen, esta gente ya no está, pueden regresar, pero pueden regresar a un futuro Estado palestino. No hay consenso tampoco en esto. Y finalmente Jerusalén. Israel dice Jerusalén es la capital eterna e indivisible. Los palestinos dicen nosotros queremos que Jerusalén sea también la capital de un futuro Estado palestino, lo tenemos que dividir y que las zonas que son los barrios árabes se queden como un Jerusalén del Este, que sería la capital de Palestina. Estos son los grandes 4 obstáculos para poder llegar a un acuerdo de paz. En el caso de Gaza, para llegar a un acuerdo es que paren los misiles desde Gaza, que nunca han parado. O sea, no ha habido un solo mes desde el 2006 hasta hoy en día que no haya habido misiles de Gaza hacia Israel. Reconocimiento por parte de Hamas del Estado, así como se firmó con la autoridad palestina y con Fatah un documento en que dicen reconocemos el derecho de Israel de existir. Hamas sigue diciendo nosotros buscamos la destrucción de Israel. Entonces dicen, bueno, Hamas tiene que reconocer el derecho a existir de Israel, y Hamas exige levantar el estado de sitio, que se pueda entrar libremente. El problema es que Israel dice, si nosotros nos dejamos meter libremente, lo que hacen es meter más armamentos y nos vuelven a atacar. Bueno, de la operación Margen Protector, nada más para temas muy ya son temas muy particulares. Una última cosa, cuando les preguntan a ustedes cuántas personas o cuántos palestinos, cuántos judíos, cuántos palestinos han muerto como resultado del conflicto israelí-palestino, ¿qué han escuchado? ¿Qué números? ¿Cuánta gente ha muerto? Yo he escuchado gente que dicen los israelíes han matado más de 1 millón de niños palestinos. Bueno, les voy a decir, estos son números
Son números verificados ¿cómo se llama? De estudios serios sobre el número de muertos que ha habido como parte del conflicto árabe-israelí, del conflicto israelí-palestino. En total, desde 1947 hasta hoy en día, son menos de 50,000, aproximadamente 15,000 de ellos judíos y 35,000 de ellos árabes y palestinos. Esto incluye soldados árabes que pelearon en las guerras contra Israel. Es lo que se mueren en México cada año por la guerra contra las drogas. No por minimizar, todas las muertes son malas, pero no son 1,000,000 de niños palestinos, no son 1,000,000 de palestinos, no son ni siquiera 100,000 palestinos ni 50,000 palestinos los que han muerto como parte del conflicto. Muy bien, pues estos son los temas principales y estos son los obstáculos que tenemos para la paz, y pues entonces tenemos unos minutitos para dudas, preguntas, comentarios, todo lo que quieran. Gracias, buenas tardes. Son varias preguntas. Cuando los británicos dividen el territorio para los palestinos y para los judíos, ¿qué no los británicos eran afines a la cultura judía, a la religión? ¿No? No. ¿Nos engañaron? Los británicos eran afines a los británicos. Hay que recordar que Inglaterra, como prácticamente todos los países en Europa en su momento, expulsaron judíos. En Europa en general había mucho antisemitismo, no había cuestión de afinidad. Tanto la declaración Balfour como las cartas McMahon-Hussein respondían a objetivos estratégicos de los británicos y absolutamente a ninguna afinidad ni ninguna amistad entre ninguno de los pueblos. Y si uno ve lo que sucede después durante el mandato británico, o sea, entre 1917 y 1920, que formalmente se establece el mandato británico, hasta 1948, los libros blancos, el bloqueo de Palestina, la inmigración judía, las restricciones de construcción hacia los judíos, no ve ninguna afinidad, ni por uno ni por otro, Ellos simplemente respondían a sus intereses. En aquella época lo que les interesa era colonizar, así como lo hacían en África, así como lo hacían en India. Querían crecer el imperio británico, así que su única afinidad era al imperio británico, al rey James, y párale de contar. Ok, esa división política que hicieron está muy rara, no es como la otra que dices pintaron una regla y de aquí para acá es tuyo y de acá para acá es mío. No, en esa parte está muy geográficamente. La de ¿cómo se llama? La partición de Palestina, sí, que propone la comisión, la Comisión de las Naciones Unidas. Sí, está muy... Fue un estudio de varios meses que estuvo basado en patrones demográficos. O sea, tenían varios principios. Un principio era que tenían que tener más o menos 50% del territorio. Tenían que tener mayorías demográficas en el territorio que le iba a tocar a cada estado. Tenían que tener más o menos la misma cantidad de acceso al mar. Entonces tenían toda una serie de criterios y ahí fue, o sea, era ahora sí como jugar sudoku, ¿no? De estar moviéndole para cumplir todos esos criterios, y por eso es que quedó como quedó. Está muy rara porque los territorios se juntaban ahí en pedacitos, súper chiquitos. O sea, si se fijan, ¿no? Queda todo... si se fijan en este punto de aquí y en este punto de acá, que se juntan los territorios, los territorios, en realidad pues había que cruzar por el territorio del otro para llegar al territorio del uno. Pero era la única manera en la que podían dividir eso, que el mar quedara, o sea, que el acceso al mar quedara más o menos parejo, que el territorio estuviera dividido mitad y mitad y que hubiera mayoría demográfica en cada zona. Por eso fue que llegaron a ese mapa tan raro. Okay. Una más, ¿puedo? Rápidamente. ¿Consideras que ese conflicto termine algún día? ¿Y hay alguna organización externa como la ONU que pueda ayudarlos a que eso se acabe? ¿O va a durar otros miles de años? Mi libro que publiqué hace ya un poquito más de 10 años, el de la psicología del conflicto israelí-palestino, yo te digo que mi tesis es que
los principales obstáculos para el conflicto son psicológicos. Si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos la educación que se está dando, si no cambiamos el discurso, si no cambiamos la cultura, yo no veo una resolución al corto plazo. Un tratado se puede imponer, o sea, el papel aguanta mucho, pero que realmente lleve a una paz duradera lo veo muy, muy difícil en los próximos años. Hola, yo quería preguntar si la guerra de Siria, que ya ha durado más de 6 años, afecta de alguna forma a Israel o no. Sí, de muchas formas diferentes. O sea, afecta porque el control sirio, o sea, el control iraní sobre lo que está sucediendo en Siria y Hezbollah, que ahorita es el enemigo más real, más concreto que tiene Israel y que está directamente en su frontera, toda la guerra ha fortalecido mucho la posibilidad de un conflicto armado muy, muy, muy serio contra Hezbollah. También lo afecta porque tienes un cambio, tienes el regreso de Rusia como potencia que había desaparecido, tienes la influencia iraní que ahora llega, tiene un eje que conecta desde el Líbano hasta Irán. Irán antes era un país que estaba lejos, no querían a Israel para nada, pero no era un tema. Ahora sí es un tema, tiene fuerzas iraníes estacionadas ahí al lado. Entonces sí ha tenido un efecto muy, muy serio en una amenaza mucho más concreta en contra de Israel. Bueno, es que yo he leído que, de lo que usted ha dicho, además, lo que sucede con la ONU es que han habido, hasta donde yo leí, más de 40 resoluciones en las cuales dice que Israel no tiene derecho a Jerusalén como su capital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay votaciones en la ONU, entonces los países del Caribe y todo, y otros países que les da petróleo, los países árabes, entonces prácticamente se ven obligados a votar en contra de Israel y favorecer a los árabes. Entonces parece que ahí en la ONU se da ese problema y porque ellos, o sea que aunque lo han pasado, pero no le reconocen a Israel su derecho a ser la capital, Jerusalén, la capital de Israel. Correcto, oficialmente desde el punto de vista internacional, la capital reconocida de Israel es Tel Aviv, no Jerusalén. Está, digamos, las dos grandes resoluciones que son la 181 y la 242, que son resoluciones del Consejo de Seguridad, no reconocen a Jerusalén como capital. Le dicen que Israel tiene que retirarse de territorios ocupados durante el 67, bajo ciertos parámetros. Ha habido un montón de resoluciones, las 40 que mencionas. Hay muchas resoluciones que son del Consejo de Derechos Humanos, que no son obligatorias, o sea, son realmente simbólicas. Ha habido otras en la UNESCO, por ejemplo, que no reconoce Jerusalén como capital de Israel, etcétera, etcétera. Las únicas resoluciones que son reconocidas oficialmente en las Naciones Unidas son o las del Consejo de Seguridad o las de la Asamblea General. Y las únicas dos que hay que son, digamos, en ese sentido reconocidas, que son ley internacional, son las dos que se pasaron, o sea, la que se pasó después del 48 y la que se pasó después del 67, y no reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Eso es correcto, el reconocimiento es Tel Aviv es la capital internacional. Y ahorita pues tenemos ya media docena de países que sí reconocen Jerusalén como capital, incluido Estados Unidos, que Estados Unidos no lo había hecho por respetar la decisión de las Naciones Unidas, pero Trump decidió sí reconocerlo. Entonces ahorita tienes media docena de países, pero pues eso también puede cambiar con el siguiente presidente. O sea, mañana sube Joe Biden o Kamala Harris o lo que sea, y dice no, ya no, y otra vez va de regreso a Tel Aviv. O sea, hasta que no haya una resolución a nivel internacional reconociendo a Jerusalén por parte de las Naciones Unidas, Jerusalén siempre va a estar en ese estatus de que sí lo reconocen, no lo reconocen, sí lo reconocen, no lo reconocen. Hay un plan de paz que se llama el Plan de Paz del Cuarteto. El
cuarteto era Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas, en que dicen que se va a reconocer Jerusalén como resultado de un proceso de paz consensuado. O sea, dicen, Jerusalén es como el premio al final. Si se sientan y arreglan y llegan, entonces reconoceremos Jerusalén como la capital de ambos estados. Pero eso era lo que se llamaba el roadmap, o la línea de ruta. Eso estaba al final de la línea de ruta si es que se llegaba a un acuerdo de paz. Enrique, una preguntita más. El dueño del universo ha establecido en la Biblia una promesa a Abraham, que es Eretz Israel. De alguna manera u otra los cielos y la tierra pasarán, pero esa tierra, él de alguna manera va a hacer lo que ha hecho hasta el día de hoy, como los ha guardado, los ha protegido y va a seguir haciendo su obra. La realidad del día de hoy, con Rusia armando como armó a Siria con tanques en las anteriores guerras y que está dando armamento nuclear a Irán, China, Norcorea y todo el panorama de Naciones Unidas. Estamos hablando que son 220 millones de árabes que están alrededor de Israel. Ustedes son verdaderos de los judíos, pero sin los árabes israelíes son como 5,5 millones, o sea, son como 6. O sea, el panorama es realmente muy, muy difícil, Moisés. El panorama es difícil, Enrique, sin lugar a dudas. Como dices, Dios trabaja por caminos misteriosos a veces. Pero sí, sin lugar a dudas, no tenemos ahorita, Israel está en una posición mucho, mucho más sólida que lo que solía estar hace 30, 40, 50 años, sin lugar a dudas. O sea, también desde el punto de vista militar, también desde el punto de vista político, también desde el punto de vista económico. Pero no deja de ser un barrio difícil. Y sí, una situación muy, 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 muy compleja, y una situación en la que pues hay muchos polvorines que pueden explotar en cualquier momento. El más serio en este momento, yo te diría que la amenaza más seria hoy en día tiene que ver precisamente con Hezbollah en Líbano, que está armado hasta los dientes, o sea, es 10, 20 veces más poderoso que lo que era en la última guerra hace 10 años. Otra guerra con Hezbollah sería una guerra mucho, mucho, mucho más sangrienta. Pero pues estamos donde estamos. Bueno, pues una vez más a todos un enorme agradecimiento por escucharme. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho, que es lo más importante. Y pues muchas gracias como siempre por la invitación.